¿Te has despertado alguna vez a las 3 de la madrugada y no has podido volver a dormir? No es insomnio, no es casualidad, es una señal y es más común de lo que imaginas. En este video vas a descubrir las 5 razones más poderosas por las que muchas personas mayores se despiertan a las 3 de la mañana. Y lo más importante, ¿qué significan realmente? Porque detrás de ese despertar hay mucho más que un simple cambio en la edad. Hay emociones, ajustes hormonales, memoria corporal y quizá algo que aún no te has permitido escuchar. Puede que no sea la primera vez que te pasa. Te despiertas, miras el reloj. Son las 3:07. Todo está en silencio. La casa duerme, pero tú no. Y te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué a esta hora? ¿Será normal? Tal vez intentas cambiar de postura, respirar profundo, pero tu mente ya está activa. Repasas recuerdos, pendientes, momentos que te duelen, o simplemente te sientes inquieto sin entender por qué. Y aquí está la verdad incómoda. Esto no se trata solo de un mal dormir. Se trata de cómo tu cuerpo y tu mente intentan comunicarse contigo. Y hoy vamos a descifrar ese mensaje. A lo largo de este video vamos a explorar 5 razones, respaldadas por ciencia y experiencia, que explican por qué ocurre este despertar. Hablaremos de cambios hormonales, del impacto de las emociones no resueltas, del envejecimiento del ritmo circadiano y de un concepto poco explorado, el reloj espiritual del cuerpo. Pero no te preocupes, no es técnico ni aburrido, es revelador y puede ayudarte a comprenderte mejor, a escucharte mejor. Te cuento una historia real. María tiene 71 años. Cada madrugada sin falta se despierta a las 3:30. Durante años pensó que era normal o incluso castigo, hasta que un día, en una conversación con su nieta psicóloga, descubrió que su cuerpo estaba haciendo lo que la mente no se atrevía: pedir atención. No era solo el sueño, era la ansiedad, era el duelo por su esposo, era la rutina sin sentido. Y a partir de ahí empezó a hacer pequeños cambios. Ahora duerme mejor, pero más importante aún, vive más tranquila. ¿Sabías que entre las 2 y las 4 de la madrugada el hígado realiza una de sus funciones más importantes de limpieza y regeneración celular? Según la medicina tradicional china, esa hora representa el momento en que el cuerpo intenta procesar emociones reprimidas, especialmente tristeza, ira o culpa. Y la ciencia occidental lo respalda. El ritmo circadiano cambia con la edad, y las hormonas del sueño como la melatonina disminuyen drásticamente. También hay un fenómeno emocional, la llamada hipervigilancia nocturna, más común en personas que han vivido pérdidas, que sienten inseguridad o que atraviesan momentos de cambio profundo. Y lo más curioso, en estudios realizados en adultos mayores, se ha observado que muchos de esos despertares ocurren cuando el cuerpo ya no necesita 8 horas seguidas, sino que busca descansar por etapas. Pero nadie nos enseña a adaptarnos a eso. La próxima vez que te despiertes a esa hora, no lo veas como una falla. Es una oportunidad de revisar cómo estás, de preguntarte qué parte de tu vida necesita atención, cariño o un nuevo comienzo. Como decía Epicteto, no es lo que te ocurre lo que te daña, sino lo que haces con ello. Entonces, no luches contra tu cuerpo, escúchalo, porque incluso en la madrugada, él está intentando ayudarte a sanar. Si alguna vez te ha pasado esto, si estas palabras tocaron algo en ti, suscríbete al canal. Aquí hablamos de lo que casi nadie habla, pero todos sentimos. Déjame en los comentarios. ¿Te has despertado a las 3 de la mañana? ¿Qué sentiste? ¿Qué crees que te estaba diciendo tu cuerpo? Y si conoces a alguien a quien también le pasa, compártelo.
porque cuando entendemos lo que nos ocurre, dejamos de tenerle miedo y empezamos a cuidarnos mejor. Seguramente estás en la cama relajado o en el sofá intentando tener un momento de relax. Disfruta del contenido. Número 1. ¿Por qué te despiertas a las 3 de la mañana? No estás roto, estás cambiando. Imagínate esto, te acuestas a las 11, agotado, cierras los ojos y te duermes casi sin darte cuenta. Pero de repente, a las 3 y pico de la madrugada, te despiertas. No hay ruido, no hay pesadillas, no hay sobresaltos. Solo tú, despierto, en mitad de la noche. Y por más que lo intentas, no consigues volver a dormir. Parece que el cuerpo te está jugando una mala pasada. Pero, ¿y si no fuera un error? ¿Y si esto tuviera más sentido del que parece? Empecemos con algo claro. Esto le pasa a muchísima gente. Y no es que estés haciendo algo mal. Una de las principales razones por las que muchas personas a partir de los 50, o incluso antes, empiezan a despertarse en plena madrugada es algo que ocurre de forma completamente natural: la disminución de la melatonina. La melatonina es una hormona, es como el reloj interno del cuerpo. Se produce cuando cae la noche y le dice a tu cerebro, es hora de dormir. Cuando eres más joven, tu cuerpo fabrica melatonina como una máquina bien afinada. Pero con el paso de los años, esa producción empieza a caer de forma natural. Y eso cambia la forma en la que duermes. Entonces, ¿qué pasa exactamente? Lo curioso es que puede que te duermas sin problema al inicio de la noche. El cansancio hace su trabajo, pero entre las 2 y las 4 de la madrugada, el nivel de melatonina en sangre baja tanto que ya no es suficiente para mantenerte en ese estado profundo de sueño. Ahí es donde te despiertas, sin motivo aparente. No es un fallo, es tu cuerpo haciendo lo que toca, pero con menos recursos hormonales. Y no solo eso. Con la edad, el cuerpo también se vuelve más sensible a lo que ocurre a su alrededor. Cualquier luz, por pequeña que sea, la farola de la calle, un reloj digital, el pasillo iluminado, puede ser suficiente para que tu cerebro diga, ya es de día. Esto le pasó a Fran, por ejemplo. Fran tiene 72 años. Siempre durmió bien, hasta que hace unos meses empezó a despertarse a las 3:15 de la mañana casi todos los días. No estaba preocupado, ni ansioso, simplemente despierto, como si el cuerpo dijera, ya dormiste lo suficiente. Al principio pensó que algo iba mal, que estaba envejeciendo mal, que había hecho algo que no debía. Pero tras consultar con su médico y leer un poco sobre cómo funciona el sueño en la madurez, entendió que no era un fallo, sino una adaptación. Y eso lo cambió todo. ¿Qué hizo Fran? En vez de luchar contra su cuerpo, empezó a colaborar con él, oscureció completamente su dormitorio, apagó pantallas al menos 1 hora antes de acostarse, dejó de mirar el reloj cuando se despertaba y empezó a salir a caminar brevemente cada tarde. Justo antes de la cena, esos pequeños ajustes le ayudaron a reforzar su reloj biológico, a indicarle a su cerebro, todavía es de noche, todavía puedes descansar. ¿Sigue despertándose a veces? Sí, pero ya no se frustra. Y eso, curiosamente, hace que se duerma otra vez con más facilidad. ¿Y qué tiene que ver el estoicismo con todo esto? Mucho más de lo que parece. Epicteto decía, no es lo que nos sucede lo que nos molesta, sino lo que pensamos sobre ello. Cuando te despiertas en mitad de la noche y piensas, algo va mal, tu cuerpo entra en alerta, te tensas, te frustras, y ahí sí que es difícil dormir. Pero si en vez de eso piensas, mi cuerpo está haciendo lo que toca, solo que ahora lo hace distinto. Ese cambio de perspectiva te libera del sufrimiento innecesario. Marco Aurelio, por ejemplo, solía levantarse muy temprano, no porque tuviera insomnio,
sino porque encontraba en la madrugada un espacio sagrado para pensar, reflexionar y escribir. Y tú, si te despiertas a esa hora, podrías hacer lo mismo. Quizá ese rato no sea una maldición, sino un mensaje, una pausa, una puerta abierta al silencio. ¿Qué puedes hacer tú si te pasa esto? Evita pantallas al menos 60 minutos antes de dormir. Haz tu habitación lo más oscura posible. Sí, incluso apaga ese LED del enchufe. Sal a caminar al atardecer para ayudar a tu cuerpo a ajustar su ritmo natural y, lo más importante, cambia tu enfoque. No te culpes, no luches. Observa, aprende y adapta. Porque dormir no debería ser una batalla, debería ser un acuerdo con tu cuerpo. Y si esa madrugada vuelve a visitarte, tal vez puedas recibirla sin miedo. Como un sabio recibe la noche, con calma, con curiosidad y con aceptación. ¿Te ha pasado esto últimamente? ¿Te despiertas a menudo a las 3 o 4 de la madrugada? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber cómo lo vives tú y qué estrategias has probado. Y si este video te ha ayudado a ver las cosas de otra forma, suscríbete. Aquí compartimos historias y herramientas para vivir con más claridad, más calma y más sentido. Nos vemos en el siguiente. Y si te despiertas esta noche, recuerda, no estás roto, estás vivo. Número 2. Ciclo de sueño. ¿Te has despertado alguna vez a las 3 de la mañana completamente despierto, como si tu cuerpo hubiera decidido que ya es hora de empezar el día? Aunque todavía esté oscuro y en silencio, no estás solo. Y no es insomnio. Es tu cuerpo hablando un nuevo idioma que aún no has aprendido a entender. Pongamos el ejemplo de Carlos. Tiene 68 años, está jubilado y lleva una vida tranquila. Cena temprano, ve algo de televisión y, sin darse cuenta, a las 9 de la noche ya está profundamente dormido. Todo parece ir bien, hasta que, casi con puntualidad suiza, a las 3 de la mañana abre los ojos. No tiene pesadillas, no hay ruidos, no hay estrés, simplemente está despierto. Al principio pensó que era un problema, que su sueño estaba roto, pero lo que descubrió lo cambió todo. Su cuerpo no estaba fallando. Estaba simplemente adelantando su reloj interno. Lo que le pasa a Carlos y a millones de personas mayores cada noche tiene un nombre: fase avanzada del sueño. A medida que envejecemos, nuestro reloj biológico, el ritmo circadiano, empieza a moverse. Nos da sueño antes de lo habitual y, como consecuencia, también nos despertamos antes. No es una cuestión de hábitos ni de costumbres. Es biología pura. Un estudio del Sleep Research Society encontró que el reloj circadiano puede avanzar hasta 2 horas con la edad. Eso significa que si antes te dormías a las 11 y te levantabas a las 7, ahora puedes estar cayendo rendido a las 9 y listo para despertar a las 5 o a las 3, si tu cuerpo ya ha cumplido su cuota de sueño profundo. Cuando Carlos entendió esto, dejó de luchar contra su cuerpo. Hizo algunos pequeños ajustes. Empezó a leer con una luz cálida antes de dormir. Dio paseos cortos después de cenar. E incluso retomó la costumbre de llamar a su hija por teléfono por las noches, solo para charlar. Esas señales sociales y sensoriales le ayudaron a mantenerse despierto un poco más. Y como resultado, empezó a despertarse más tarde, más cerca del amanecer. Su calidad de vida no solo mejoró, sino que también recuperó la sensación de control sobre sus noches. Así que, si tú también te despiertas a las 3 de la mañana y te preguntas qué está mal, quizás la respuesta no sea que algo está mal, sino que todo está simplemente funcionando. De otra forma, comprender esto cambia el juego. Y si te quedas conmigo, en el siguiente punto te cuento una razón aún más silenciosa, pero igual de poderosa, por la que tu sueño puede estar siendo interrumpido.
El cuerpo te está avisando de algo físico que no puedes ver. Ahora dime, ¿te ha pasado esto de despertarte sin razón a las 3 de la mañana? ¿Sientes que tu cuerpo tiene su propia agenda? Déjame un comentario con la palabra número 2. Si te sentiste identificado con esta parte y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque en los próximos minutos vas a descubrir verdades que podrían cambiar tus noches y tus días. Número 3. Malestar físico. Imagina esto. El reloj marca las 3:27 de la mañana, todo está en silencio. Estás en la cama a oscuras y de repente abres los ojos. No hay ruido, no hay luz, no hay estrés aparente. Solo tú, completamente, despierto, como si tu cuerpo hubiera decidido interrumpir el descanso sin previo aviso. ¿Te suena familiar? A muchos adultos mayores les pasa, pero hay una razón más profunda detrás de esto, y no tiene que ver con el estrés o los sueños, sino con el cuerpo mismo. María, de 76 años, siempre fue de sueño ligero, pero últimamente comenzó a despertarse noche tras noche a la misma hora, entre las 3:00 y las 3:30. No había ruido, no había pesadillas, solo esa sensación de estar lista para levantarse, aunque no quisiera. Durante meses pensó que era simplemente la edad, algo normal, hasta que decidió hablar con su médico. Y ahí descubrió algo que le cambió la perspectiva por completo. Con los años, el cuerpo cambia. Y uno de los cambios más frecuentes, aunque poco hablados, es la sensibilidad física durante el sueño. A esa hora de la madrugada, cuando el cuerpo está en su fase más vulnerable y el entorno más silencioso, cualquier pequeña molestia puede sentirse como una alarma. Dolores articulares por artritis, calambres musculares, reflujo gástrico, una vejiga llena o incluso un cambio leve en la temperatura del cuarto. Todo eso puede ser suficiente para sacarte de un sueño profundo. Y no es que el cuerpo esté fallando, al contrario, el cuerpo está haciendo su trabajo, está enviándote señales. Uno de los factores más comunes, especialmente en hombres mayores, es la necesidad de orinar. A medida que envejecemos, la vejiga pierde elasticidad y se vuelve menos capaz de retener por largos periodos. Durante el día, esa urgencia puede pasar desapercibida entre actividades. Pero a las 3 de la mañana, en silencio absoluto, esa sensación se vuelve ineludible. Además, muchos adultos mayores toman medicamentos para la presión arterial, el corazón o el dolor. ¿Y sabes qué tienen en común muchos de esos fármacos? Alteran la hidratación, aumentan la sensibilidad al ruido o cambian los ritmos térmicos del cuerpo. Y eso también impacta al sueño. En el caso de María, lo que descubrió fue revelador. Uno de sus medicamentos alteraba sus niveles de hidratación, provocando que tuviera que levantarse más veces al baño. Junto a su médico, ajustaron el horario de las tomas y también adoptó nuevos hábitos, una cena más ligera, menos líquidos antes de dormir y una mejor higiene del sueño. Hoy, María sigue despertándose alguna que otra vez, pero la mayoría de las noches puede volver a dormirse con más facilidad. Y lo más importante, dejó de culparse. Entendió que no era debilidad, sino conciencia corporal. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino lo que pensamos sobre ellas. Despertarse en mitad de la noche no siempre es un problema, a veces es solo una señal. Y cuando aprendemos a escucharla sin dramatizarla, cuando actuamos en lugar de resistirnos, encontramos paz en medio de la noche. Y ahora que sabes esto, te invito a mirar más de cerca tus noches. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Dónde podrías ajustar un poco sin luchar contra ti? En la próxima parte hablaremos de algo que muchos ignoran,
pero que puede tener un impacto brutal en cómo duermes. La luz, esa enemiga silenciosa que se cuela por debajo de la puerta o parpadea desde el despertador. Si te sientes identificado con lo que le pasó a María, comenta aquí abajo con la palabra número 3. Me interesa saber si estas historias conectan contigo. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora. Este canal existe para ayudarte a entender mejor tu cuerpo, tu mente y tu vida, desde un enfoque real, profundo y humano. Y sigue viendo este video porque el siguiente punto no te lo esperarás. Nos vemos en el siguiente punto. Número 4. ¿Qué cambia el ritmo del sueño? ¿Te has preguntado por qué cada vez te acuestas más temprano y también te despiertas antes? No es casualidad, no es que el sueño te falle, es que tu cuerpo está respondiendo a algo que muy pocos notan, pero que tiene un impacto tremendo: tu rutina diaria. Y sí, eso incluye esa cena a las 6 de la tarde, ese sofá cómodo a las 8 y ese sueño que te atrapa justo antes del noticiero. Antonio tiene 74 años y hace poco se jubiló. Durante décadas, su reloj interno estaba marcado por el despertador a las 7, el café a las 8, el trabajo, las reuniones, las caminatas al supermercado. Pero ahora sus días son más tranquilos, más lentos. Sin darse cuenta, comenzó a cenar. Antes, a moverse menos, a relajarse mucho antes de que anochezca. Algunas noches incluso se quedaba dormido en el sillón frente a las noticias a las 8:30 y así, noche tras noche, su cuerpo empezó a adaptarse a esa nueva normalidad, hasta que un día, sin ninguna razón aparente, empezó a despertarse todos los días a las 3:15. Y no era insomnio, no era ansiedad, era simplemente su nuevo ritmo biológico. Lo que le pasó a Antonio tiene nombre, se llama adelanto de fase del sueño y es común en adultos mayores. Con el paso de los años, el cuerpo empieza a producir melatonina, la hormona que nos prepara para dormir más temprano. La razón: cambios hormonales, pero también algo más simple: los hábitos. Cuando empiezas a cenar antes, a moverte menos, a exponerte menos a la luz natural, le estás diciendo a tu cuerpo: hey, el día se está acabando, y el cuerpo obediente empieza a adaptarse, dormir antes. Y claro, también despertarse antes. Además, el metabolismo se ralentiza con la edad. Si cenas muy temprano y no tomas ni un pequeño refrigerio antes de dormir, tus niveles de azúcar en sangre pueden bajar durante la noche. Eso también puede hacer que te despiertes más fácilmente, incluso sin darte cuenta de por qué. La buena noticia es que no tienes que resignarte a madrugar involuntariamente. Hay formas de reentrenar suavemente a tu cuerpo para encontrar un ritmo que se sienta más natural, más tuyo. Aquí van algunas ideas simples, pero efectivas. Cena un poco más tarde si te es posible, o al menos añade un refrigerio ligero antes de dormir. Algo con proteína y carbohidrato complejo, como un yogur natural con avena o una rebanada de pan integral con queso. Aumenta la exposición a la luz natural durante el día. La luz solar es la principal señal para tu reloj interno. Incluso una caminata de 20 minutos por la mañana puede marcar la diferencia. Haz algo estimulante por la tarde: leer, resolver un crucigrama, charlar con alguien, salir a caminar. No necesitas correr una maratón, solo mantener la mente y el cuerpo activos un poco más. Evita dormirte en el sofá. Si sientes sueño muy temprano, levántate, estírate, cambia de actividad. Resiste un poco más antes de ir a la cama. Como decía Séneca, la vida no se detiene, simplemente se transforma. Despertarse a las 3 de la mañana no es una maldición, es una señal, una invitación a observar cómo has cambiado y cómo puedes ajustar tu ritmo con más conciencia.
No se trata de volver a los horarios de antes, sino de construir uno nuevo, uno que respete tu presente, pero también te permita descansar bien. Ahora que ya sabes cómo tu rutina moldea tu sueño, sin que te des cuenta, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué papel juega la luz artificial en todo esto? Porque aunque no lo parezca, esa pequeña lámpara de noche o el resplandor del móvil podrían estar saboteando tu descanso más de lo que crees. De eso hablaremos en el siguiente punto. Si has llegado hasta aquí y esta parte del video te ha hecho reflexionar, escribe en los comentarios número 4. Me encanta saber quién está al otro lado. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita. Este canal no es solo para informarte, es para que entiendas tu cuerpo, tu mente y vivas con más calma, con más intención. Vamos al siguiente punto. Número 5. Lo que te despierta a las 3 a.m. no siempre es físico. A veces es el corazón, no siempre es el cuerpo el que nos despierta a las 3 de la mañana. A veces es el alma. Y no por insomnio, ni por dolor, sino por algo más silencioso, algo que no siempre sabemos nombrar, pero que se siente, como si, de pronto, el silencio de la noche sacara a la luz lo que habíamos dejado guardado bajo llave. Laura tiene 80 años, es viuda desde hace 5. Durante el día se mantiene activa, cuida su jardín con esmero, llama a sus nietos de vez en cuando, mira sus programas de televisión favoritos, pero cuando la casa se queda en silencio, cuando todo duerme, cuando ni los coches pasan por la calle, ella se despierta. A veces recuerda la risa de su esposo, o la última conversación con una amiga que ya no está, o se pregunta si sus hijos realmente saben cuánto los extraña. Y no es que tenga ansiedad, no en el sentido clásico. Es más bien una especie de eco interno, una vibración suave, pero persistente, como si su corazón estuviera susurrando. ¿Te acuerdas de esto? ¿Todavía duele? ¿Todavía importa? Lo que le sucede a Laura no es raro. De hecho, es más común de lo que muchos creen. Con el paso del tiempo, cuando el ruido del día se apaga y las responsabilidades disminuyen, la mente encuentra espacio para procesar. Y ese espacio se abre, muy a menudo, en mitad de la noche. Los científicos lo han estudiado. Durante la fase REM, la del sueño más ligero, justo antes del amanecer, el cerebro tiende a activar áreas relacionadas con la memoria emocional. Es decir, no solo soñamos más, sino que también sentimos más. Y si llevamos dentro preocupaciones no expresadas, arrepentimientos no resueltos o simplemente un anhelo de conexión, es en ese momento cuando suelen aparecer. No como gritos, sino como susurros, como preguntas sin respuesta que flotan en la oscuridad. Séneca decía que el alma necesita tiempo para sí misma, y a veces ese tiempo llega cuando todo lo demás se ha detenido. Despertarse a las 3 de la mañana no siempre es una falla del cuerpo. A veces es una petición del corazón, una señal de que hay algo dentro de ti que quiere ser escuchado, algo que has llevado por años y que merece atención. Laura, con el tiempo, lo entendió. Y en vez de pelearse con esos despertares, empezó a acompañarlos. Dejó un pequeño cuaderno junto a su cama. Cuando se despertaba, en lugar de luchar contra el pensamiento, simplemente escribía. Hoy pensé en él otra vez. Hecho de menos reírme con alguien. Estoy bien, pero me gustaría sentirme más acompañada. No eran textos largos, solo frases. A veces incluso una sola palabra, pero eso bastaba para calmar el murmullo de su interior. También empezó a escuchar música suave antes de dormir. A veces escribía una nota para enviársela al día siguiente a alguien querido. Pequeños rituales, actos de presencia, formas de decirse a sí misma, te veo, te escucho, todo está bien. Lo cierto es que el corazón humano no entiende de relojes. Recuerda lo que necesita recordar.
se hace preguntas en momentos inesperados. Y sí, a veces lo hace a las 3:00 de la mañana, pero eso no es un problema. Eso es una muestra de que estás vivo, de que tu historia sigue moviéndose dentro de ti. Y si en lugar de huir de esos despertares, los recibes con curiosidad y compasión, podrías descubrir que traen un tipo de descanso más profundo que el propio sueño. Porque dormir no siempre es cerrar los ojos, a veces es cerrar un ciclo, entender una emoción, o simplemente dejar que el alma respire un poco más libre. Si esta parte del video te ha tocado de alguna forma, si te has sentido identificado, me encantaría que dejaras un comentario con número 5. Tu experiencia puede ayudar a otros que también despiertan en silencio y no saben por qué. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal está hecho para hablar de lo que a veces no se habla, para entendernos, para acompañarnos y para que, juntos, podamos encontrar calma en cada etapa de la vida. Ahora bien, ¿y si te dijera que no solo lo que piensas o sientes, sino lo que comes, puede estar alterando tu sueño sin que te des cuenta? En el próximo punto, vamos a hablar de un factor que muchos ignoran, pero que puede marcar la diferencia entre una noche en vela y un descanso reparador. No te lo pierdas. Pensamientos finales. Lo que tu cuerpo y tu mente intentan decirte a las 3 de la mañana, haz una pausa, respira hondo. Y ahora pregúntate, ¿qué parte de este video resonó más contigo? ¿Fue ese cambio casi invisible en tu reloj interno? ¿Una sensación de salud que ha ido transformándose con los años? ¿O quizás algo más íntimo? Una inquietud emocional que solo se asoma cuando todo lo demás se ha quedado en silencio. Porque lo cierto es esto, despertarte a las 3 de la mañana no siempre es un error del cuerpo. A veces es una conversación pendiente contigo mismo, un susurro interno que, en medio del ruido del día, simplemente no pudo hacerse oír. Y no significa que estés roto, ni que algo vaya mal. De hecho, es todo lo contrario. La ciencia ha demostrado que nuestro ritmo circadiano, ese reloj biológico que regula cuándo dormimos y cuándo estamos despiertos, cambia con la edad y también cambia con lo que vivimos, con el estrés acumulado, con los hábitos que se modifican, con las emociones que durante mucho tiempo dejamos en pausa. Esos despertares no siempre son señales de insomnio. A veces son oportunidades. Oportunidades de escuchar, de ajustar, de entender. Como bien decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y si al despertar en la madrugada descubres que tus pensamientos están inquietos, quizás sea tu alma pidiendo un poco de atención. La buena noticia es que puedes hacer algo al respecto. Pequeños rituales, como escribir en un diario, ajustar tu rutina nocturna o incluso dedicar unos minutos a la introspección antes de dormir, pueden marcar una gran diferencia. No para forzar el sueño, sino para permitir que llegue de forma más natural, más tranquila. Lo importante es esto: no estás solo. Miles de personas, quizá incluso quienes han comentado en este video antes que tú, están pasando por lo mismo. Por eso, si algo de lo que viste aquí te tocó, me encantaría que dejaras un comentario. Dime cuál de estas 5 razones sentiste más cercana. ¿Te viste reflejado en alguna historia? ¿Hubo un momento que te hizo pensar? Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí hablamos de lo que a veces no se dice, de lo que se siente cuando las luces están apagadas y de cómo la filosofía estoica y la ciencia moderna pueden ayudarnos a vivir con más intención, incluso en las horas más silenciosas de la noche, porque cada despertar, por incómodo que parezca, puede ser también un recordatorio de que estás vivo y que aún puedes elegir cómo vivir esta etapa de tu vida.
Así que la próxima vez que mires el reloj y veas las 3:00 AM, tal vez no sientas frustración, tal vez sientas curiosidad. Y eso ya es un paso hacia un descanso más profundo y una vida más consciente. Antes de que te vayas, quiero pedirte algo muy simple, pero muy valioso. Tómate un momento, piensa en lo que acabas de escuchar. ¿Hubo algo que te hizo reflexionar? ¿Una idea que no esperabas y que de algún modo te tocó? Si es así, compártelo con nosotros en los comentarios. No importa si es una frase, una experiencia personal o una duda que te quedó rondando la cabeza. Lo importante es que tu voz también forma parte de esta conversación. Y créeme, la leemos. Aquí no se trata solo de ver un video y seguir adelante. Se trata de crear un espacio donde podamos comprendernos un poco más, a nosotros mismos y a los demás. Así que cuéntanos, ¿qué fue lo que más te resonó? ¿Y cómo piensas aplicarlo en tu vida? Tus palabras no solo nos motivan a seguir creando, también inspiran a quienes llegan después de ti buscando algo de claridad o consuelo en medio de sus propias noches en vela. Y si este contenido te resultó útil, si sentiste que aportó valor a tu día, te invito a que te suscribas, le des a me gusta y lo compartas con alguien que lo necesite. Esa es la forma en que podemos llegar más lejos, juntos. Gracias por estar aquí, por escuchar, por sentir. No te pierdas el siguiente video porque te dejará pensando por unos días.